Quisiéramos hablar del tema descansando en las manos de Dios. Salmo 33, verso 1 en adelante. Descansando en las manos de nuestro Dios. Ese es el tema. Descansando en las manos de nuestro Dios. Dice la eterna palabra del Señor de la manera siguiente: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que me dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sean. Tú, dígalo duro, tú. Yo quiero la bendición de Dios. Yo creo que usted también la quiere, ¿sí o no? Eterno y soberano Dios que estás en los cielos, presento mi vida, Señor, para que la utilices como un medio de bendición para tu pueblo, los presentes y los ausentes a través de las redes sociales. Sea usted, soberano Salvador, glorificando su nombre en una forma muy especial. Que su pueblo que reciba su palabra tenga oído pronto para recibirla y ponerla por obra. Desate, liberte todo estorbo en el nombre maravilloso de Jesús. La gloria es suya. Amén y amén. Denle bien las ofrendas. Amén. Hermano, descansar. ¿Qué es descansar? La palabra descanso es muy amplia. Le voy a hablar de lo físico primero. A los que aman la cama. Sí, porque es el descansar. Dios dejó al hombre la noche para descansar, ¿sí o no? Pero hoy en día lo secular al hombre y a la mujer le roba el descanso físico. Porque si no trabaja de día, él o ella trabajan de noche. ¿Para qué? Para poder sustentar su familia, su hogar, etc. Pero el descanso que nos trae reposo de parte de Dios es descansar en las manos del Señor. Digamos que nada te puede quitar la paz. Nada. Porque si estás en las manos del alfarero, esas manos preciosas traerán a tu vida y a mi vida paz en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la necesidad. Dios traerá paz en esta área de tu vida. Entonces, las manos de Dios son más lindas que las manos nuestras. Porque a nosotros se nos resbala cualquier cosa, mas en las manos de Dios nadie se cae. ¿Sí o no? Entonces David veía en este salmo que la manifestación de Dios era una realidad, un descanso eterno, tanto físico como espiritual. Fíjese, usted y yo tenemos adversario. La palabra adversario son enemigos. Usted y yo tenemos enemigos en diferentes lugares y ni cuenta nos damos. Muchas veces son enemigos nuestros porque no somos depravados, vulgares igual que ellos,
no tenemos las mismas malos pensamientos, y a la vez te odian a tus adversarios porque eres un servidor de Dios, una servidora de Dios. No eres del montón, sino eres un pueblo especial, una gente especial, un hombre y una mujer que hacemos la diferencia en una sociedad convulsionada de tantos quehaceres, de tantos placeres. Pero en Dios nuestra victoria está segura. Aunque se levante gente contra ti, contra mí, no temerás mal alguno, porque el Señor será tu pastor, el Señor será tu refugio, el Señor será tu descanso eterno. Alabado sea Dios. Si usted y yo no tenemos descanso, es porque no hemos sabido depender de Dios. Pero David sabía que en su diario vivir, en su afán de la vida, él tendría tantas luchas, adversidades, tantas oposiciones, pero él también sabía que el Dios al que le adoraba, al que le servía, era un Dios que derrotaba a sus enemigos, era un Dios que derrotaba a sus adversarios, era un Dios que le daba seguridad, confianza. Si David tenía eso, iglesia, usted y yo también debemos de tener en Dios seguridad, confianza, paz. ¿Por qué? Porque Dios sabe honrar su pueblo. Y ahí es donde dice el primer punto, la angustia de David. Hoy yo pregunto, ¿solo David tiene angustia? Ah, qué pobre. ¿Solo David tiene angustia? No, todo mundo, hermano. Miren, le voy a poner 3 ejemplos comunes de la angustia. Los ricos, los millonarios de nuestra sociedad en la que nos movemos, ellos pasan angustiados, hermano. Ellos no tienen paz por nada. Ellos, si les entró menos dinero en ese negocio, ellos se preocupan, porque no tienen una certeza, una seguridad de que Dios está en el control de eso. Nuestras autoridades, nuestro gobierno, los políticos, ellos también pasan angustia. Pero también el pueblo, la iglesia. ¿Cuántos pueblos hay acá? ¿Cuánta iglesia redimida hay acá reunida? Todos somos iglesia, todos somos pueblo de Dios. Pero por ser pueblo no quiere decir que no vamos a tener angustia. Claro que sí. Cualquier cosa que pasa nos roba la paz. Cualquier problema que se levanta nos roba el gozo. Cualquiera tempestad que se levante, el enemigo va a usar cualquier herramienta para robarte lo que Dios tiene para ti. Pero confía en Dios, sé fiel, sé honesto, sé sincero, que Dios honrará, te exaltará y te bendecirá a su nombre. Digamos que David, el rey, y nosotros que no somos reyes. Sí. Amén. ¿Estás seguro que no somos reyes? No, cabezones. Capítulo 2, verso 9, 1 Pedro dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo por medio de la gracia salvadora de Cristo. Entonces ya no diga que no es un rey, que ya no es una reina. Somos reyes para Dios Padre. Aleluya. ¿Cuántos reyes hay aquí? Si no los exhorto, sigue diciendo que no es rey. ¿Sí o no? No, hermano. Si somos reyes por medio de Cristo. Físicamente no tenemos una corona, pero espiritualmente Dios ha puesto en tu cabeza la vida, la corona de la vida, la corona de justicia, la corona que fue justo, tiene para usted y para mí. Alabado sea el Señor. Entonces, como David en lo humano tenía angustia, usted y yo como humano tenemos angustia.
David, como rey físico, teniendo su corona, pasaba problemas serios, hermano. Entonces usted y yo, con la corona de la justicia, de incorrupción, también vamos a tener adversidades. ¿Por qué vienen las adversidades? Muchas veces por desobediente. Porque conociendo la voluntad de Dios, hacemos lo que nos da la gana. Sabiendo que es tiempo de adorar, sabiendo que es tiempo de ir a la casa del rey, sabiendo que es tiempo de buscar en todo tiempo a Dios, nos quedamos de haraganes, de holgazanes, viviendo como queremos vivir. Sea agradecido pueblo, sea temeroso pueblo, sea esforzado pueblo, sea fiel y Dios será fiel a usted. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, verso 24 dice: fiel es el que lo ha prometido y lo hará. ¿Qué? Te va a sacar en victoria de las batallas, te va a sacar en victoria de los problemas, te va a sacar en victoria de las angustias. Solo mira que te mando, dice Dios, que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Cuántos valientes hay acá? ¿Cuántas guerreras hay acá? El Espíritu del Señor está en ustedes, mujeres. Y en los hombres también, porque ya me hicieron unos. Entonces David, como rey, tenía sus batallas. Usted y yo tenemos nuestras batallas. Hay gente que ya no quiere caminar con Dios. Y si usted habla con ellos, se ven normales, se ven alegres, se ven motivados. Pero cuando usted ya se acerca de tú a tú, ahí es donde dice: yo ya no puedo, yo ya no aguanto, yo ya no quiero seguir. Y se entiende. ¿Sabes por qué? Porque, como decía yo a alguien hoy, que tu enemigo es mío. El problema es que no lo vemos. Pero aunque no lo veamos, si nos esforzamos a buscar a Dios, el Señor ya lo derrotó a tu adversario. El Señor ya derrotó a tu enemigo. Alabamos a Dios. Solo fortalezcase. ¿Sí o no? Entonces, si yo me esfuerzo, Dios hace lo imposible. Si yo no oro, soy presa fácil para el enemigo. Amén, hermanitos. Entonces David tenía sus luchas, hermano. Y oiga como dice, verso primero, vaya conmigo. Jehová, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Lo que el enemigo se ha equivocado con usted y conmigo, que no estamos solos. Parece que caminamos solos como errantes. No, no caminamos como errantes ni caminamos solos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿A cuántos ha defendido el Señor? A todos. No tenemos con qué pagar al Señor. Y David sabía esas promesas. Pero a pesar que la sabía, había en él enemigos. Y unos chiquitos y otros gigantes. ¿Cómo es el suyo? ¿Chiquito o gigante? ¿Está seguro? Yo veo que chiquitillo es usted, lo hace gigante. Porque, ay, es que ya no veo que Dios me oye. No, Dios te oye. Ay, es que ya no veo que Dios va conmigo. Dios va contigo. A donde quiera que tú vayas, el Señor va con nosotros. ¿Qué pasaba en David? Había angustia. Cierto. Había pánico. Le había invadido el miedo, el temor. Cuando a ti y a mí hay pánico, hay angustia y nos invade el temor, ¿sabe qué es? Es peligroso, porque estamos a punto de colapsar.
tropezar y caernos. Pero si no le damos entrada a esos tres enemigos de tu vida y la mía, y le decimos: Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Señor, si tú no me das la fuerza, yo no sigo adelante. Señor, si tú no me sostienes, yo me puedo caer. Y el Señor te va a decir: no temas, manada pequeña, no temas, pueblo redimido, yo voy con vosotros. Al oír esas palabras vamos a sentir gozo. Vamos a saltar como becerros de la manada. ¿Cuántos son becerros? Sí, es que usted no diga ni amén. Ahí sí se queda con los hocico cerrados. Ahí tiene que. Porque para Dios somos becerritos. Pero becerros ungidos para cosas grandes. Becerros adoradores donde el enemigo lo vamos a derrotar. No en tu fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Ahí está tu victoria. Ahí está mi victoria. Levántate y resplandece. Cuando Dios le da la convicción a David para vencer esa angustia, era allá donde dice en el Salmo primero, parte final: mis enemigos se han multiplicado. Pero allá donde él empieza a ver la manifestación de Dios de otra forma, hermano. Oiga el siguiente consejo. La angustia de David se debía a que su propio hijo, ahí está, su propio hijo Absalón se le había levantado contra él. Y era un enemigo de muerte. Yo le voy a dar dos ejemplos comunes para avanzar. Los enemigos de afuera de casa son más fácil poderlos vencer. Usted no está aquí, solo mi hermano Salvador. Tus enemigos y los míos, los de fuera de la casa, cuando digo fuera de la casa, son los familiares y los hermanos de la fe. Esos son más fácil poderlos vencer. Porque aunque ellos ladren y ladren, no te pueden morder porque están ausentes de ti. Ellos te van a ladrar. Ya voy a morder a Samuel. Pero porque no están cerca, él es más fácil vencerlo. ¿Cómo? Ir a Dios. Cuando yo me siento débil, no busque al hombre, busque a Dios, busque al Rey, busque a su Salvador. Él le dará la fuerza para vencer a ese gigante de afuera. Pero cuando tu adversario, tu enemigo, está dentro del núcleo familiar, ahí está el problema. Porque ahí sí batallamos, ahí sí brincamos, ahí sí chillamos. Porque nos sentimos impotentes de poder hacer algo. Un ejemplo: tu marido, tus hijos, tu mujer. Solo iglesia. ¿A dónde está tu Dios? Mira cómo estás destruida, derribada, sin fuerza. No tenés bendición, no tenés trabajo y aún estás postrada en cama, estás enfermo. ¿A dónde está tu Dios? Para ustedes, bocones, ¿a dónde está tu Dios? Te lo voy a decir hoy con la palabra. Mi Dios está en los cielos, también está en mi corazón. Nos sacó de la miseria, nos sacó del anonimato, nos sacó de la muerte y ahora somos libres del pecado, libres de la enfermedad, libres de toda acechanza del diablo. Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero. Porque hay gente de esa dentro de casa que cuando te ven prueba, ¿dónde está tu Dios?
Este es el Dios que tú dices servir y adorar. Mira, vas de mal en peor. Te estás muriendo. Te estás disecando en esa enfermedad. ¿A dónde está tu Dios? Dígale, levántese. La Biblia dice, yo se lo dije en el mensaje anterior, me lo pone Dios, 4:17 de Santiago. Resistir al diablo. Resistir al diablo. Cuando se levante alguien de casa, porque esos son tus enemigos más difíciles de poderlo vencer. Dígale, cállese hijo, cállese hija, cállese marido, cállese mujer, porque mi Dios está conmigo y Él me levantará de esta prueba en victoria. Aleluya. Ahí es donde usted tome la autoridad de Dios. Porque David, hermano, usted lo conoce, con 40 hombres. Después se multiplicó a 400. Con 400 valientes él derrotó grandes gigantes y grandes naciones. Porque no era su familia. Pero cuando llegó con su familia, el enemigo a tocar y a levantar a uno de sus enemigos, que entre comillas iba a ser el futuro rey, Absalón. ¿Por qué? Porque era el primogénito. Pero Dios le dijo, no será el primogénito, va a ser el último que yo te dé. Ese hombre será un hombre pasivo, un hombre de paz, un hombre tranquilo. Absalón es mujerero y es guerrero y es derramador de sangre. El que te va a sustituir como rey en la tierra, David dijo, no será este. ¿Cierto? Usted piensa que Absalón, al oír las palabras de Dios que se las transmitía su padre, sentía alegría, gozo. No, sentía coraje, sentía odio, sentía, dice la Biblia, sed de venganza, de muerte. Y oiga, los de tu casa son más difíciles de vencerlos, porque no les puedes hacer daño, porque son sangre de tu sangre y hueso de tus huesos. Y cuando Absalón mató a su hermano Amnón, capítulo 13, 14 y 15 de 2 de Samuel, por si usted lo lee en casa, ahí está la historia, hermano. Digamos, ¿cómo podía Dios levantar a un hombre a ser rey si había matado a su propio hermano? Y cuando él vio que su padre David ya estaba viejo, sin fuerza, se levanta contra él y usurpa el reinado de su padre. Y su padre, por no enfrentarlo, no porque fuera cobarde, no porque no pudiera vencerlo, les repito, él había vencido naciones tras naciones porque el Señor iba con él. Pero David había entendido que si él se levantaba en guerra contra su propio hijo Absalón, el que iba a morir no iba a ser David, sino su hijo. Usted y yo, padre, aunque se levante tu hijo contra ti, mejor preferimos llorar delante de Dios, no levantar las manos. ¿Por qué? Porque no somos llamados a destruirlo de la casa, somos llamados a restaurar, a liberar en el nombre del Señor Jesús. ¿Están contentos los de acá? ¿O usted se va a poner de enemigo con su propia casa? No. Si David, repito, se levanta en guerra, su hijo iba a morir. Porque al que todos le habían dado la espalda, se lo aseguro, que con los pocos que se fueron con él gana la batalla. Pero él dijo, mejor prefiero huir. Así como lo es, prefiero huir. Y viene la muerte de Absalón en un combate. Iba huyendo de sus enemigos y quedó trabado en un árbol. Ahí solo llegó el general, ¿cuál? ¿Cómo se llamaba ese general? ¿Cómo? ¡Joab! Están pensando en... Oiga, hermano, iba huyendo
Aunque tu adversario se levante en casa, resístelo. No en tu personalidad, no en tu carácter, no en tu forma de ser, sino en la gloria que Dios ha puesto sobre ti. Y esa angustia se convertirá en gozo, en alegría, en victoria. ¿Por qué? Porque Dios sabe honrar a los que le buscan. Y Joás lo traspasó. Le dijo: rey, ya no se angustie más, porque su enemigo ya fue muerto. Hoy le voy a preguntar como padre: ¿cree que David hizo fiesta por esa victoria? No, hermano, porque uno de padre, aunque el hijo sea malo, aunque la hija sea mala, uno sigue amando, uno sigue dando el perdón y el amor verdadero, genuino. La Biblia dice que David lloró amargamente. ¿Por qué? Porque era su hijo. Entonces, cuando veas la respuesta de Dios, no te burles ni te rías del mal ajeno. No lo hagas, porque el enemigo usa esas herramientas para hacerte ver que está bien. No, Dios sabe glorificarse. Si tú no metiste la mano, solo diré: gracias, Señor, porque no dejaste que yo me manchara las manos. Ya le dije los capítulos, porque yo ya se los dije, ahí están, pero me los dio Dios ahí. Entonces usted los busque en casa. Del capítulo 2 de Samuel, del 15, del 10 para abajo, usted lo ve. La soberbia. La soberbia trae angustia, hermano. Y no solo angustia, sino que trae persecución. Y ya le puse los dos ejemplos. Lo de afuera es más fácil vencerlo. Lo de casa, no. Tu marido te dice: vieja, vos que aquí, vos que allá, que no sé qué. Cállese, vaya a Dios, ore a Dios. No le diga que se lo lleve, porque después va a estar llorando. Sí, van a decir: ah, yo ya no lo quiero. Es mentira. Si usted no lo quisiera, ya no estuviera con ese borracho, ya no estuviera con ese golpeador de mujeres. Y si usted no se ha separado, ¿sabe por qué? Porque todavía en tu corazón hay un poquito de amor para ese rebelde. Pero ¿cómo lo vas a vencer? Claman a mí los justos y Jehová les oye. Alabado sea Dios. Claman a Él en la tierra y Dios les oye en el cielo. Hay poder en Dios. Bendito sea el Señor. Siguiente ejemplo. David sabía que la sublevación de su hijo Absalón era consecuencia de su propio pecado. Mire, hermano, muchas veces la angustia viene a nuestras vidas no porque Dios la permite, hermano. En veces nosotros somos los culpables de que ese gigante, ese adversario se levante contra ti. ¿Cómo? ¿Por qué? Usted sabe dar la respuesta cómo y por qué será eso. Está bien sencillo, hermano. David había pecado contra Dios. David le había robado a la mujer de Urías Heteo. David había sido hasta homicida, hermano. Pero si usted ve la palabra de Dios, la lee, la disfruta, se deleita en ella, David, si no le manda a Dios al profeta Natán, David no reconoce su pecado. ¿Sí o no? Hoy en día, como muchos y muchas actúan de la misma forma de David. Saben que están mal, saben que han pecado, pero no lo quieren reconocer. Cuando el enemigo se levanta con ímpetu para destruir su vida, para destruir su casa, para destruir su matrimonio, vaya Dios a reclamarle. No vaya Dios a reclamarle. Humíllese ante Dios y
que está mal, pero no lo quiere reconocer. David estaba bien, hermano. 3 pecados que fueron corregidas por Dios. Mandó el enemigo, entró en el corazón de su hijo Absalón. Entonces, ahí es donde hay que tener un especial cuidado. ¿Sí o no? Ve el capítulo 12. Búsquelo, por favor. De 2 Samuel. Verso 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, le dijo Dios a David. Oiga, de tu misma casa tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres, oiga, a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré, dijo Dios, delante de todo Israel y a pleno sol. ¿De qué le estaba diciendo Dios? Tú lo hiciste de escondida con Betsabé, y nadie se dio cuenta, le dijo. Pero hoy te va a doler más, Davidcito, le dijo, porque hoy yo lo voy a hacer ante todo Israel. Las mujeres que tú has disfrutado, tu prójimo las va a disfrutar enfrente de ti. ¡Qué duro va! Oiga, hermano y amigo que nos sintoniza, procure no tener de enemigo a Dios. Aunque usted no quiera reconocer la existencia de Dios, Dios existe. Y por eso yo le garantizo, procure no tener de enemigo a Dios. Porque cuando Dios se indigne y se levante contra usted, no va a haber hombre poderoso en la tierra que lo pueda defender y sacar en victoria. Dios humilla y Dios exalta. David se le había olvidado todo el chaparrancho que había hecho, pero a Dios no se le había olvidado. Miren qué terrible, hermano. A Dios no se le había olvidado. Y pronto le mandó el aviso a David. Miren, Dios no le dio largura. Hay muchos que le dan misericordia, a muchos, pero a otros temprano Dios los disciplina. A David temprano, hermano, porque ni había tenido un año de haber pecado con la mujer de Betsabé, con la mujer de Urías. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era su rey. ¿Por qué te va a visitar Dios a ti y a mí? Porque somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces Dios te ama, sí, pero no va a tolerar la rebeldía, la altivez, la soberbia. No, mi hermano, hay que ser mansos y humildes para Dios Padre. ¿Sí o no? Vaya, pues oiga el siguiente ejemplo. Si usted está en esos errorcitos, enmiéndelos, ordénelos. Siguiente ejemplo. La traición de los siervos de David. Y si, hermano, toda revuelta en un gobierno no es por un hombre, hay varios en ese proceso de esa revuelta. Hoy le llaman, ¿cómo le llaman? Golpe de Estado. A David le hicieron un golpe de Estado que ni cuenta se dio. ¿Sí? Son los consejeros de los presidentes muchas veces los que se levantan en armas para hacer un golpe de Estado. En David fue el consejero, el hombre de confianza, hermano. Y de segundo, el sacerdote, entre comillas, que era de Dios. No va a hacer usted eso conmigo, ¿va? ¡Ah! Porque si lo hace, les va a quebrar las patas el Señor. ¿Sí? Porque si yo tengo la plena confianza en X, hermano, es para que usted sea más fiel, más obediente, más consagrado, más adorador de Dios. Y eso Dios lo va a ver y en su tiempo Dios lo pondrá en alta estima. Así es. Entonces cuando llegue un loco y una loca diciéndole, hey, hagamos esto y loco, Señor te reprenda, Satanás, dígame. Sí, no ponga las orejas de pescado. Oiga el salmo que estamos tomando de base,
capítulo 3, verso 2. Muchos, David veía que todo mundo ya eran sus enemigos. Y sí, hermano, porque usted no ha leído la Biblia. Cuando David se fue a huir, dice la Biblia que entró a una ciudad. ¿Para qué? Para que lo protegieran de sus enemigos, que eran los mismos soldados que él había preparado y su mismo hijo. Mira qué terrible. Y cuando lo vieron, le dijeron: vete de nuestra tierra, homicida, fuera de aquí. Me imagino al que: bravo Elías, bravo, eres el grande, el futuro hombre de Dios, el pastor, bravo Mariraeta, como tú no hay nadie. No, cuando el diablo esté susurrando en esas áreas, humíllese a Dios, póstrese a Dios, dígale: Señor, que mi corazón no se enaltezca, no se ensoberbezca, sino se mantenga en sencillez y humildad para ti, Señor. Porque el enemigo es muy cochino, hermano, y te actúa de esa forma para robarte los propósitos de Dios. Y dice la Biblia que David sintió coraje, hermano, cuando lo echaron de esa ciudad. Y él dice que quería matarlo, pero después reconoció que era por su pecado. Entonces no haga nada oculto, hermano. No haga nada de escondida. Porque tarde o temprano sale todo a la luz. Es que eso es lo duro, hermano. Usted va a decir: voy a mejor me quedo, digo. Me voy a ir a hacer ¿cómo se llama la lupica? ¿Cómo? ¿Qué? Liposucción. Oiga, me voy a Tijuana, donde se va a meter todo, sale siempre a la luz. Me voy a ir con el amante a otro estado a fornicar, todo sale a la luz. Me voy a ir con el hombre prohibido, todo sale a la luz. Voy a matar a alguien de escondida, todo sale a la luz. Usted puso atención del verso 11 y 12 según de Samuel. David mandó a matar a Urías a escondida, en secreto, hermano. ¿Por qué Dios me puso? Si usted va a matar a alguien, no lo haga, porque aunque lo haga de escondida, todo sale a la luz. Hombre sabio, mujer sabia, que edifica su casa en el temor de Dios, y Dios no se apartará de él. Qué lindo, ¿va? Salmo 16, 7. Oiga las palabras de David. David se sintió tan enrejado. Busque la Biblia, hermanito, muy feo. No, solo me vea que soy feo. Vean, oiga, Salmo 16, 7. ¿Quién me lo lee? Oiga cómo dice. David se sentía, así como lo oye, enrejado. Se veía sin salida. Aleluya. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Digamos que tu conciencia, ¿qué es? Tu alma, Sí, amén. tus emociones. Digamos que si el alma no tiene paz, aunque coma bien, hermano, eso no le va a quitar la angustia. El que le quita la angustia a usted y a mí se llama Dios. Jehová de los ejércitos. Él es el que transforma el alma angustiada en liberación total. Oiga, capítulo 16 de Segunda de Samuel. Oiga las palabras de este hombre. Verso 7. ¿Quién me lo lee? 16, 7. Segunda de Samuel. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, hombre sanguinario y perverso. Ya se lo dije. ¿Sí o no? Digamos que a David sus mejores compas eran sus enemigos en eso. Oiga qué terrible. Sus mejores cuates, los mejores borrachos de pandilla de borrachera, en ese instante
había entrado un demonio de odio, de rencor y de rechazo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La vanidad es muerte. La soberbia es muerte. ¿Quieres salir de esa muerte? Arrepentido y convertido, para que la presencia de Dios venga a tu vida. Libertad, liberación y restauración. Este sí le hizo la vida imposible, le iba oyendo y dijo: un momento, para ver. Pero soy el rey. No, ya no eres tú, es tu hijo Absalón. Y se lo decía en la cara. Que duro va. Yo soy el pastor, no, por adúltero. Yo soy el pastor, no, es que me voy a quitar 4 libras de llanta, de grasa y no. Sí, porque hay pastores que ya están haciendo esa basura, botando ese dinero en lo que no le da lealtad, sino en la vanidad de su cuerpo. ¿Y eso es bueno o no es bueno? No es bueno, es pecado, porque ay, que quiero ser figurita. Calmate. Mapache, bien hecho. A su nombre. Sí, la vanidad no va con Dios. Entonces, mire qué terrible. Este hombre le hizo la vida imposible y tenía que irse, hermano. Porque si él no se iba, esa huila se iba a crecer y iba a decir a Absalón: en tal ciudad estábamos y sitiamos, y ahí lo acabamos. Pero ¿por qué Dios preservó a David? ¿Quién me dice lo de acá? ¿Por qué Dios lo preservó? Caminaba conforme al corazón de Dios. No, señores, si ya había deshonrado a Dios, porque era elegido. Y al que Dios elige, aunque el hombre fallare, dice Proverbio 16:24, que 7 veces caerá el justo y de ahí no vuelve a exaltar Dios. Dios, hermanos, si usted y yo somos justos y llamados por Él nos va a preservar de la muerte de los enemigos y de nuestras adversidades. Él nos va a preservar. Pero te va a preservar no para que sigas haciendo lo mismo, no para que sigas pecando, no para que sigas adulterando, no para que sigas haciendo lo malo. No, te va a preservar para que te restaures y le sirvas a Dios. Para eso te va a preservar. Dios mío, hoy me echaron de la ciudad. Gracias a Dios que a usted no lo echen, mi hermano. A nosotros nos quiere la sociedad. Si es usted compadre con ellos, usted va a ser gran amigo de ellos. Pero si usted anda en integridad, en temor y en obediencia, nadie va a querer andar con usted. No me importa. Si el Señor va conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor va contigo, iglesia, ¿quién contra ti? Gózate, adelante, fortalécete, sigue adelante a la meta final. Descansemos en las manos del Rey de Reyes, porque en las manos de Dios nadie nos podrá arrebatar. Aleluya. Es que es lo lindo, vivir para Dios. Dice: ¿cómo te llamas? ¿Panchito, Panchita o...? Mira, Panchito, no tengas miedo, que en mis manos estás. Y de aquí nadie te va a poder hacer daño. Y dice: es que por él es que vive como vive. Cállate, Satanás. Yo, si fuera Dios, así le dijera ese bandido. Y por eso es que él me hace la vida a mí, pues imposible, pues. Me dice ayer un hombre que aquí lo tengo enfrente: pastor, ¿y qué le pasa? Lo veo un poco raro, ¿no? No, pero yo me alegro porque están al pendiente, pues. No me bendicen financieramente, pero hay que salir. Es que ustedes son duros, no todos, bandidos. No, hermanito, ¿y ustedes qué? Se las pagan ustedes mismos, ¿verdad? Sí, yo me alegro porque están al pendiente, pues. Otra vez, y ya no queda aquí. Oiga, hermano, yo me alegro
un ejemplo, si yo estoy pendiente de él, al preguntarle que no le ayude, él se va a sentir que bueno, va a decir, porque mi hermano o el pastor está pendiente, eso es bueno, pero a mí nadie lo quería ver cerca. ¿Y usted lo quiere ver cerca o lo quiere ver de lejos? Conteste pues. Jehová, dice el verso 8, oiga, te ha dado, oiga, yo creo que esto le traspasó a David, ya lo habían echado, le habían dicho que por sanguinario o por pecador, pero oiga lo que más le dolió, Jehová te ha dado el pago de tu sangre, de toda la sangre de la casa de Saúl. Qué feo fuera que le digan, hermano, ¿qué cambiado lo de hoy? Pastor, es que me metí a 60 días de ayuno y una dieta estricta, pastor. Hasta en eso los hacen diablo bien fino, bien mentiroso, que el Señor los reprenda. Porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. ¿Cierto? Capítulo 1 de Juan, si usted lo lee, capítulo 3, verso 9, eso dice. Pero si yo lo veo a aunque lo vea ¿y qué le pasó? Yo, si era que esa disciplina que me puso el doctor naturista se pasó y yo me puse porque quería estar figurita. Y de tal figurita que solo esqueleto algo. ¿Cree que yo le creería a él eso? Hermano, oiga, Moisés ayunó 40 días y tuvo 40 noches. ¿Cómo cree que haber bajado Moisés? ¿Habrá bajado igual o habrá bajado medio chueco como muchos de nosotros? No, hermano, salió en todo, figurita física y lleno de la gloria de Dios. Porque dice la Biblia que cuando Moisés bajó del Sinaí, se tuvo que poner un velo para que los israelitas no lo adoraran, porque traía la misma imagen del Dios invisible. Pues hermano, a mí no me venga con cuento que porque se metió a una dieta, no es que se puso figurita. Bienaventuradas que aunque coman no pasan del mismo esqueleto. Aquí estoy yo. Es para que usted bote el estrés, porque lo que hago uno es bien tenso. Hermano, si yo sigo con la intensidad de lo que Dios me da, usted no. El evangelio no es para que usted esté tenso. El evangelio es para que usted bote sus cargas, bote las cadenas, bote los yugos en el nombre de Jesús y diga: en verdad le fallé a Dios, perdóname Dios, y ya no vuelvo a cometer estos errores, porque son errores que salen caros. A David, ese disfrute de Betsabé se lo arrastró. Se lo arrastró y le dijo: toda la sangre que has derramado en la casa de Saúl es tu pecado. Ese es el pago para ti, del cual tú has reinado y Jehová ha entregado. Oiga qué terrible. El reino en manos de tu hijo Absalón. Y oiga, ¿cómo dice? Oiga, ¿cómo le dice? Era otra persona. Y aquí sorprendido en tu maldad. En otras palabras, él te ha sorprendido. Es una palabra hebrea. Él te ha visto y ya te hizo justicia. Que Dios nos guarde a usted y a mí, de cualquiera. Tal vez no va a ser de mujer, que nunca va a entrar a su mente, a su corazón, decir: en verdad ya estoy viejo, no voy a pintar el pelo como muchas hermanitas, por eso se accionan de Bethesda. Y cuando ya le está volviendo el pelo a su uso natural, ya voy a llegar porque el pastor no me va a regañar. Dios ya lo sabe que te pintaste, vieja maliciosa. Su nombre, el nombre de Dios. Vieja coqueta que ni dientes tienen, pero sí son maliciosas. A su nombre.
Aleluya. Aleluya. Que no pueden botar ese puño de cemento que se echan. No salen si no se echan ese cemento en la cara. Su rostro, mujeres amadas, es la imagen del Dios de los cielos. No se lo ensucien por la vanidad de este mundo que es pasajero. Si queremos descansar en las manos de Dios, descansemos sabiamente. Que ningún afán de este mundo te robe el descanso que Dios te ha dado. ¿Por qué? Oigan lo que dijo Jesús: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi carga y mi yugo es ligero. Y veréis que dice: descanso. Yo no quiero salirme del descanso de Dios, yo no sé usted. ¿Y usted por qué no viene a la iglesia muchas veces, hermanita? ¿Por ver novelas? Porque estas mujeres son pícaras. Para el trabajo sí no faltan, pero a la iglesia sí. Y hay muchos hombres pícaros que al trabajo sí no faltan, pero a la iglesia sí. Entonces la pregunta es: ¿tienes el verdadero descanso, sí o no? ¿Qué tan trompudo? El piso vemos. Miren qué trompuda hasta allá. Aleluya. Sí, hermano. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermano, que el que esté en el descanso de Dios, nada le puede hacer daño. Y me gusta lo de Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? Siga leyendo ahí lo que dice. Tribulación. David estaba en tribulación. Angustia. David estaba en angustia. Usted y yo no hemos pasado tribulación o angustia, ¿sí o no? Sí, hermano. Si el único Dios fiel es que no pasa tribulación y angustia. Pero Dios hecho carne, la vida de Jesús sí pasó angustia, tribulación. Pero hoy que Él es glorificado ya no puede pasar eso. Pero usted y yo ni querubines somos. Ni ustedes, mujeres, no son querubinas. Ustedes son. Mejor me quedo callado. Sí. Oiga, qué lindo. Pablo veía la forma de vida del hombre de Dios: tribulación, angustia, persecución. David tenía eso. Usted y yo las hemos pasado, no quizás por ser hombres y mujeres legítimos de Dios, sino por transeros y pícaros. Amén. Aunque no digan ni amén. ¿Por qué? Porque Pablo y David, dos tipos diferentes. David por sinvergüenza, mujerero y pecador y homicida. Pero Pablo por ser el siervo de la justicia de Dios. Mire, dos tipos diferentes. ¿En cuál se parece usted? ¿A David o a Pablito? Levanten la mano los de David. Mire, ningún sincero hay. Levanten la mano por los que sufren persecución como el apóstol Pablo. Y me hizo peca que hay más suave. Yo sé que si sufre por el llamado de Dios, usted y yo somos llamados dichosos, bienaventurados, alegres, gozosos. Pero si sufrimos por la forma de vida de David, arrepintámonos. Seguimos. Gloria a Dios. Amén, hermanitos. Amén. Salmo 71:10. Oiga lo que dice David: porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado. ¿No será que hay un pequeño demonio que te acecha de esa forma? Que ya te fue la fuerza de buscar a Dios, que ya te fue el deseo de congregarte, que ya te fue el deseo de servir a Dios. Son demonios, hermano. Oiga, ¿cómo le decía sus mejores
aliados de paje de guerra. ¿No será que Dios ya te dejó, David? ¿No será que Dios ya te desamparó y te dejó abandonado, David? ¿Cree que David tenía vida plena? No, él estaba vivo, pero en vida estaba muerto. Pero lo lindo, hermano y hermana, que si está pasando esta clase de vida de persecución, de frustración, de guerra espiritual, de desánimo, de angustia, hay esperanza. Y la esperanza es: volveos a Dios y Dios se volverá a nosotros. Aleluya. En Dios hay victoria tras victoria. Dios lo ha desamparado, es perseguirle, tomarle, porque no hay quien le libre. Oiga, cómo se le habían multiplicado sus adversarios. Sí, amén. Usted y yo no tenemos esas persecuciones físicas, son espirituales. Y si hay física, enmiende lo que tenga que enmendar y dígale a Dios que le ayude. Porque no hay, bien claro, no hay quien le ayude y le libre, dice. Pero yo sí les digo a ustedes, hay uno que sí le puede ayudar. Hay uno que venció la muerte. Hay uno que derrotó el pecado. Hay uno que derrotó a los demonios y al mismo Satanás. Hay uno, y ese uno se llama Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso. No hay quien le pueda ayudarnos. Hoy usted cree que no hay nadie que nos ayude. La Biblia dice 8:36 de Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay? ¡Amén! ¿Somos libres de verdad? ¡Amén! ¿Para qué? ¿Para pecar o para hacer el bien? Hay unos que van a ir de shopping este fin de semana para Houston o Dallas, Texas, no sé dónde. Ojalá que no van a venir bien esquinitos ahí. Pero pastor, estoy enfermo, no, de la cirugía que te fuiste a echar, bandido. ¡A su nombre! Bendito sea el Señor. Porque veo bien como venir para ir al box y subieron en calaveras porque se fueron a entrar a la cirugía. Seguimos. ¿Sabe qué le ayudó a David para salir de ese desierto, de ese valle, de esa prueba, de esa persecución, de esa angustia? ¿Sabe qué le ayudó? A todos. ¿Qué les podrá haber ayudado? Todos contesten. Volverse a Jehová. Humillarse a Dios. Volverse a Jehová, humillarse a Dios. ¿Y ustedes? Arrepentimiento, reconocer. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Deme la palabra que yo quiero oír. Todo lo que usted está diciendo es correcto, pero yo quiero oír algo diferente. Reconoció que le falló a Dios. Sí, está bien, pero hay algo que yo quiero oír. ¿Quién da más? Se humilló. Es que está bien la oración. Oiga lo que dice Jeremías. Jeremías, usted conoce la vida de Jeremías. Un hombre que por el llamado de Dios, perseguido, odiado, en cárcel, en persecución, en proceso de muerte, pero él decía: clama a mí y yo te responderé. Iglesia de Cristo, amados hermanos en la fe, donde estés pasando, clama a Dios en tu angustia. Dios te va a oír y te va a responder. La oración hace la diferencia en los débiles. Si estamos débiles, oremos. Pero señores, que yo no siento tu presencia, aunque no sienta la presencia, esté de rodillas, que se haciéndole. ¿Cuánto tiempo ora usted? Los de este lado, los honestos y honestos. ¿Cuánto tiempo? No, si voy uno por uno se me va a ir el tiempo. Así sinceramente a todos. Everybody es la palabra, ¿no? A todos. ¿Cuánto tiempo ora? ¿15? ¿Media hora? No. Por eso yo quiero que pongan en acuerdo yo 1 hora. Y espero que todos. Aquella dije, yo por estar con chambita no oro. Anda. Viendo carne. ¿Y ustedes? ¿Qué hubo? ¿Cuánto oran?
Y se le ve en el rostro, hermano, a muchos. Sí, nuestro rostro habla que la presencia de Dios está con nosotros. El rostro habla que estamos en paz con Dios. Por eso es que Romanos 8:29 dice: justificaos pues. Justifiquémonos, pero no en nuestra humanidad, sino en la gracia de Dios. Justifiquémonos. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para justificarnos, ahí mantengámonos. Aleluya. En 80 puntos. Oiga, David prefirió el ejemplo, buscar a Dios en oración, antes que enfrentar en guerra a su hijo. Y fueron masacres. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no nos quedamos callados. Hermano, es que no, pero y aquí que no, hijo, aunque sea como tú dices, si la otra persona está hablando, aprende a oír, a callar y a humillarte. ¿Para qué? Para que Dios te levante, te justifique y te ponga en alta estima. Porque no es la gloria humana, es la gloria de Dios la importante, ¿entiendes? Amén. David sabía que si lo enfrentaba, ya se lo dije, lo iba a derribar. Pero mejor dijo, mejor voy a huir y voy a buscar a Dios. Ya lo vimos. ¿Cómo se llamaba el anciano que lo rechazó? Tú lo leíste sin abrir la Biblia. Simei. Al rato le iban a decir Camel. Oiga, ve el Salmo 34 si usted lo ve. El Salmo 3 y después el verso 4. ¿Qué dice? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Esa no era una escritura común, era una oración que él estaba haciendo a Dios. Estaba como humillándose y ¿qué? Refugiándose en Dios. ¿Qué estaba haciendo David? Poniendo su vida en las manos de Dios. ¿Y qué hay en las manos de Dios? Descanso. Hoy levante las manos y diga un fuerte gloria a Dios. Los que estamos en las manos de Dios y hemos hallado el descanso de nuestra vida. Aunque usted no lo crea, eso le duele al diablo. ¿Por qué? Porque usted y yo descansamos en las manos del Señor. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito sea Dios. La oración hizo que David hallara el verdadero descanso. Amén. Cuando usted y yo oramos, Dios ahí está cerca. Cuando usted y yo buscamos a Dios, Él se va a dejar encontrar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es así. Entonces, no oiga a su enemigo, oiga a su Salvador. Y aunque la prueba sea de muerte, alábele, dele gracias a Dios. Si su marido y sus hijos le dicen que vas a morir, ¿y a dónde está tu Dios? Usted dígale, cállate, necio, porque yo, si vivo, alabaré a Dios, y si muero, alabado sea Dios. Sea que viva, dígale, o sea que muera, yo soy de mi Rey, de mi Dios, de mi Salvador. Lo vamos a hacer. Ahí le va a pegar una sola bofetada al enemigo. Porque no es en su fuerza, es en la fuerza de Dios. Verso 5 del capítulo 34 de Salmo. Búsquelo por favor. 4 y 5. ¿Ya lo tiene? Busqué, oiga, a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué dice? Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros, ¿qué dice? ¿Qué estaba recibiendo David de parte de Dios? Consuelo, fortaleza. ¿Qué estaba recibiendo David de su Dios? Que lo estaba justificando, como diciéndole, yo ya te perdoné, David. Por ese pecado te vino todo eso. Yo ya lo vi, pero hiciste lo correcto, me clamaste
y yo aquí estoy. Me adoraste y yo no te he desechado. Yo estoy contigo, David. Dios está con nosotros, iglesia. Es necesario tener confianza en Dios en todo lo que pase en nuestra vida. David lo tuvo, ¿sí o no? Oiga lo que dice este ejemplo. David encontró descanso en Dios, aún en medio de sus aflicciones. Hermano, lo más difícil para nosotros es mantenernos en pies y firmes en medio de la tormenta. Es lo más difícil. Muchos en eso desisten, se caen y se van. Pero usted y yo no somos de los que volvemos atrás. Usted y yo somos de los que vamos al frente, de los que vamos tras la meta final. Y esa meta final es ¿a dónde? ¿El presidente Biden? ¿El presidente Vladimir Putin? No, nuestra meta final es llegar al cielo donde está nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él es el Dios fiel y verdadero. En la tempestad, en pie con Dios. No voy a decir me caí, caído está el diablo. Capítulo 3 de Salmo, verso 5, que es el que tomamos de base. Oigan como cuando David entendió que había hallado descanso en las manos del Señor. Cuando usted y yo ya entendamos que lo que estamos pasando no es de muerte, sino para ver la gloria de Dios, usted ya no se preocupa. Al que sienta la misma muerte, usted ya no se preocupa. Por eso David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Qué estaba diciendo David? En tus manos yo he encontrado el descanso eterno. Aleluya. En manos de Dios, Marito está bendecido. Solo yo y usted también, ¿o no? Amén. Diga, yo también digo. Sí, Marito en las manos de Dios está bendecido. Este chinito, porque el chinito cayó en mujer. No sé si está despierto o... La confianza no se puede perder. Oiga el siguiente ejemplo. David fue liberado de sus temores. ¿Cómo se vencen los temores? En Dios. Segundo, oiga lo que dice el verso 6 del Salmo 3. ¿Ya lo tiene? ¿Quién me lo lee? Duro. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Oiga, no era una gente, 10 millares. Multiplique. Tremendo, va. Pero cuando David halló confianza en que Dios ya lo había justificado, él ya no veía esas multitudes. ¿Sabe qué veía David en esa multitud? A un solo hombre. ¿Por qué? Porque Dios iba con él. El problema puede ser más de 10 problemas serios en tu diario vivir, pero si tú caminas con Dios, esa adversidad, ese problema ya no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque el Señor quitará tu sitio de tus adversarios. Él derribó todo muro de división. Amén, hermanito. El Salmo 27:3, oiga qué lindo. Ya vamos a terminar, nos faltan 80. Un ejército acampe contra mí, decía David, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él sabía que el enemigo estaba enfrente, pero él ya no lo veía. Él decía: hey, si no trabajas esta semana, tus hijos, tu esposa y tú te vas a morir. Iba a decir el que está en esa prueba. Su palabra dice que Jehová es mi proveedor y nada me faltará. Su palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe qué, demonio? Temerás, porque el Señor cuidará de mí y de mi casa. Eso estaba haciendo. ¿Se levantaron? Sí. Pero yo no voy a vencer. Amén. Amén. Siguiente ejemplo. El temor se irá de nuestras vidas cuando entendamos que Dios permanece. ¿De qué? De nuestro lado. ¿Cómo es que Dios se aleja de usted y de mí? Una palabra nada más quiero. ¿Cómo es que se aleja nuestro enemigo de usted y de mí? ¿O cómo se aleja Dios de usted y de mí? Cuando pecamos. No peque y Dios estará con usted. Peque y Dios se alejará de usted. Brindemos, hermano. Estamos brindando agua saludable. El agua es vida. Es que no hay aire. Oiga, hermano, digamos que nuestra adversidad se vence de tener a Dios de nuestro lado. David, ¿usted piensa que después de esa derrota terrible quedó ganoso andar con otras mujeres ajenas? Se le ofrecía, creo yo, y le decía, ¡para afuera! ¡Para afuera! Pero ahí va a venir una con cirugía plástica, con las pompis plásticas. Y usted, varones, ¿qué va a hacer? ¡Tangudo! Viejos chuletudos. Viendo basura pasan en el Facebook. Oigan palabras de Dios en las redes sociales. Pero le aseguro que si ve una mujer de avispa, usted como lascivioso va a andar detrás de ellos. Aquí hay mucho. Y aquí, unos cuantos, ya está uno, de aquí está ella. Ojalá sea cierto. Sí, porque de la miseria nos sacó Dios. Y que vuelva a caer a eso mismo. No, hermano. Tenemos que ser más que agradecidos con Dios. Mi hermano, aquel hombre que con prostituta tras prostituta han vivido y han tenido a sus mujeres despasmadas. Yo no dije ni amén, y el Señor reprenda el diablo. Oiga. Si hoy estamos bien presentables, no porque seamos buenos, el bueno ha sido Dios hoy, mañana y siempre. El que nos ha honrado ha sido el Señor. Amén. Amén, Martínez. Ay, pues despierte. Oiga, por eso es que no se sientan mal cuando el pastor los exhorta. Porque los exhorta para que no caigan de nuevo en esa basura de vida. David no crea que quedó ganoso, que viene otra princesa, me voy a echar con ella. No, David dijo, con esta vez me traspasó mi enemigo, pero me ha servido para volverme a Dios. Reconocer que mi Dios es fiel, reconocer que mi Dios es santo, reconocer que mi Dios me ha dado descanso eterno. Gloria. Le decía a una hermanita, ahí vengan ustedes muchas hermanitas humilditas, ¿va? Que no quiebran los platos, ¿va? ¿Sí o no? Ay, de escondida tienen su medio galón. De escondida. Y usted la ve, caras de santa y humilde. Dios le bendiga, hermanita. Pero ¿puedo imaginar? Sí, Dios te habla, pero no haces caso, rebelde también. Sí, porque es fácil decir, habla papá, póngalo. Usted también tocó por obra la palabra. Ya deje la droga, ya deje las mañas. Amén. Sí, porque Dios nos habla, pero somos necios, rebeldes. Quisiera terminar, pero me dice sí. El temor a ti y a mí nos va a hacer hombres diferentes y mujeres diferentes. Así como lo oye. ¿Cree que a David eso no le hizo cambiar? Oiga, hermano, lo que perdió este hombre, temporalmente perdió su reinado, perdió su hijo, su hija violada.
¿No me imagino? Persecución. Usted y yo, si estamos bendecidos, seamos más inteligentes. Ya no andemos metidos en tanta basura de la sociedad. Si usted y yo somos pueblo de Dios, ya no se mete en negocios ilícitos. Ya no ande. Ya no andemos como andan los demás. Si aparentas que eres hombre y mujer de Dios, sélo en tu diario vivir. Y eso nos va a garantizar el descanso en las manos de Dios. Si se enoja, enójese con usted mismo y vaya a Dios a reconciliarse. Y termino, hermano. Segunda de Crónicas. Búsquelo, yo quiero que lo vean, porque yo quiero que usted vea la palabra de Dios. 32:7. ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee? Léemelo, Stephanie, por favor. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que no. Gracias, hija. Esforzaos. ¿Y qué dice? Y animaos. Yo le voy a decir, padres, madres, meta a sus hijos a que oren un poquito. Métalos. Eso les va a servir a ellos en un futuro. Métalos a que lean la palabra de Dios. No los dejen solo con el teléfono. Mire este Axel, se los aseguro que solo con esa basura pasa. Por eso es que tienen cara de papaya, cara de pasmados. Pero eso no les trae beneficio. Y aunque mamá y papá se rían, ustedes no saben de qué Dios les quiere guardar. Así todavía se puede enderezar ese palito. Como el mío que ya tiene 23 años, ¿cree que lo puede enderezar? Solo tiene que ser Dios. Pero yo no voy a pelear esa batalla, va a ser Dios que la va a pelear por mí. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ir a buscar el rostro de Dios. Metan a sus hijos a que oren, a que lean, esforzados y tomen ánimo, dice. Porque la fuerza del enemigo cuando se levanta, no hay quien lo pueda detener sino Dios. Y lo duro es que nuestro enemigo, repito, no lo van a ver como yo de trajeado, hermano. Pero usted sabrá cómo va a querer dirigir a sus hijos. Los asirios los estaban haciendo pedazos. Pero ahí es donde Dios le estaba diciendo a David, yo aquí estoy contigo. Pues yo pregunto, ¿te ha dejado Dios? No. ¡Ah! No. ¿Y usted? No. ¡Ah! No. Dios no te ha dejado, ni a mí ni a ti. Dios ha sido fiel. Oiga que dice su palabra: he aquí yo estaré con vosotros. Y si Dios dice que está con nosotros, aunque los demonios y el diablo no le guste, el Dios creador, el Elohim Adonai, está con nosotros. Así de sencillo. Si usted ama a sus hijos, póngalo a orar. Si ama a sus hijas, póngalo a orar. Si ama a sus hijos, póngalo a leer la palabra. Porque cuando sea viejo, tendrá principio de obediencia a Dios. ¿Quiere ver hijos flojos como ustedes? No les dejen que busquen a Dios. Ahí ya no les gustó. Sí, amén, aleluya. Aleluya. La Panchita. Oiga, hermano, el evangelio es de victoria. Lo de Dios no es de derrota, hermano. Pero hay que ser esforzados. Hay que ser dispuestos. Y hay que tener confianza plena en Dios. Entonces, ¿me salí del tema? No. Dios es Dios.
Y a esos que brincaron ahí, pónganse a cuenta. Aleluya. Les voy a hablar claro, los privilegios no salvan. Amén, así es. Yo estoy orando por dos que suben allá, que todavía se ve esa arrogancia, esa altivez, ese orgullosito, ese orgulloso que se siente, pues, no. De los que están todos allá arriba, seamos más sencillos, más humildes, para que Dios te tenga en estima, pues. Bueno, ¿qué te dice a mí la cuadra? Oramos. Gloria a Dios. Los honestos y las honestas, niños y jóvenes que van a reconciliarlos de las redes sociales y los de aquí presentes, pasen al frente. Eso es lo que Dios va a honrar. Tu humildad y tu obediencia. Yo no me voy a extender. Yo sé los que están en esa área de actitud, de arrogancia, de soberbia. Dios bendiga a los que van a pasar. Acuérdese que el que honra y el que exalta y pone en alta estima es Dios. La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué pasó, Jesús Martínez? ¿Qué hubo? Pasar para el frente, Aragán. Acuérdese que una cosa es gritar, la cosa es vivir el Evangelio. Pase para el frente. Y ya deje esos malos hábitos de droga. Aprenda a depender de Dios para que Dios lo exalte y lo bendiga. Jorge Albut, pase. Ya dejemos esos malos hábitos, hermano. Porque Dios nos quiere exaltar y nos quiere dar reposo. Tengo que hacerlo así porque el Señor me pone que lo llame así. Yo les aconsejo. No puedo llamar a la mayoría, pero el espacio del tiempo no lo daría. Hay que examinarnos y ser más sencillos de nuestro corazón. La Biblia dice que Él sabe honrar a los que le honran. Él sabe exaltar a los que le exaltan. Madeline, pasa al frente. Hay que decirle a Dios que haga los cambios en nuestras vidas. Dios te está llamando no porque te odie, no porque quiera avergonzarte. Dios no avergüenza a nadie, dice la Biblia. Pero en veces hay que ponernos la mano en la conciencia. ¿Cómo actuamos delante de Dios? ¿Cómo somos delante de Dios? La Biblia dice que Él es tu Dios y te quiere perdonar tus iniquidades, tus faltas, pero volveos a Dios. Usted que está en las redes sociales, ya no viva ese evangelio ficticio, engañoso, religioso. Vivamos el evangelio de la verdad. Descansemos plenamente en las manos de Dios. Estando en las manos de Dios, ningún viento contrario nos va a frustrar ni nos va a botar. Vamos a estar fuertes como el roble, sólidos para cualquier adversidad, porque en su nombre saldremos triunfadores, vencedores. ¿Por qué te alejas de Dios si Él solo quiere bendecirte? Él quiere darte la justicia. ¿Dónde está José Martínez? Pasa al frente, José Martínez. El Señor me pone que le pidas cambios de tu corazón en actitudes. Eres servicial para Dios. Yo de eso no estoy nada de lo contrario. Hay cosas que tenemos que mejorar en nuestro diario vivir. La Biblia es clara que Dios tiene un cielo para usted y para mí, pero Él quiere que seamos la imagen de ese Salvador en este cuerpo.
No vivas como el diablo quiere que vivas. Vive como Dios te ha diseñado que vivamos. Sepa que lo que está pasando en este llamado es que Dios perfeccionará en mi vida y en tu vida y en todos los que estamos acá. Hermana Jennifer, Wilfredo, Morena, César, Santo de los Milagros, pasen. Díganle a Dios que ya no actúen de esa manera. Díganle a Dios que haga esos cambios, que ponga que sean diferentes en actuar, en hablar. Díganle a Dios que ponga ese principio de temor y sabiduría, porque cosas mejores vienen, pero hay que cambiar en esas pequeñas áreas donde el diablo le está destruyendo poco a poco. Hay momentos de tribulación, hay momentos de desánimo, claro que sí, pero Dios en su cobertura, en la nube de su presencia, va a hacer en nosotros esos cambios. Usted que está desanimada, que ya no quiere seguir adelante, que ya no ve la respuesta del cambio de su hogar, de su familia, de sus hijos, de su esposo o su esposa, venga al frente a reconciliarse, que no le dé vergüenza venir a decirle a Dios: si te he fallado porque no he tomado en serio el evangelio de la salvación, hoy vengo a tus pies, perdona mi falta, perdona mis pecados, yo quiero volverme a ti, pero quiero ver ese milagro, esa liberación de mis hijos, de mi hogar, de mi esposa, de mi esposo. Sal de esa silla, porque ahí es donde Dios te va a honrar, ahí es donde Dios te va a exaltar. Dios quiere hacer en ti una mujer guerrera, una mujer valiente. Anda y pasa para el frente, reconcíliate con Dios, porque has blasfemado contra Dios. Ven para acá, Andy. Reconcíliate, has blasfemado de Dios, has hablado mal de Dios, pero Dios es Dios y Él es soberano y Él es perfecto para hacer maravillas. Bendito sea el Dios de los cielos. Venga a ministrármelo a Andy, por favor. Ya no blasfemen contra Dios. Si no se ve una respuesta, no es que Dios no esté contigo o con tu casa o con tu familia. Claro que Dios ahí está, pero hay que mejorar ese diario vivir. Hay que mejorar ese volvernos a Dios. Hay que decirle a Dios que nos renueve, que nos cambie. Abra sus labios, hermana. Abra sus labios, usted que está parado. No porque usted está parado, no porque yo no lo quiero llamar. Usted sabe en qué área le falla Dios. Pero usted que está parado, dígale allí: perdóname. Usted que está con los teléfonos transmitiendo, dígale a Dios que quite el orgullo, la arrogancia, el pecado, la blasfemia, la mentira, los deseos de la carne. Dígale, hermano Herrera, hermano Francisco, clame a Dios. Dígale a Dios que haga esos cambios, porque Dios nos ama. Desecha el pecado y desecha el pecador, pero nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí humillémonos a Dios para que Él nos exalte cuando fuere su tiempo. Usted que está de rodillas, siéntase privilegiado, que Dios lo está levantando para cosas mejores, para cosas grandes. Pero dígale: haz los cambios en mí. Quita la mentira, quita el chisme, quita el odio, quita el rencor, quita la envidia. Dígaselo, hermano, dígaselo, hermana. Dios está justificando ahora por medio de su Espíritu Santo. Dele la gloria a Dios, dele la alabanza a Dios. Dile su vida, dígale: te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Haz de mí el hombre de Dios, la mujer de Dios. Quiten el celo, quita la ira. Dígale: hay muchas mujeres celosas, muchos hombres celosos. Reconcíliense con Dios, iglesia, y viene el descanso por medio de Él. ¿Usted lo cree?
usted está de rodillas, cierre sus ojos. Pídale que lo limpie, pídale que lo perdone. La Biblia dice que lo que confesares con tu boca así será, y lo que creyeres en tu corazón, Dios lo va a hacer. Él te va a honrar. Denle gracias a todas las mujeres, a todos los hombres. Denle gracias, denle gracias. Ya cambiemos su iglesia, ya mejoremos su iglesia. A los que llamen por nombre le llaman orgullosos, altivos. Dígale a Dios que quite esa altivez. Dígale a Dios que quite ese orgullo. Porque Dios ve de lejos a los orgullosos, pero ve de cerca a los humildes. Iglesia, usted y yo tenemos que ser humildes en Dios para agradarlo a Él por medio de Jesús. Dígale a Dios que ponga ese espíritu de humildad, ese espíritu de humildad. Dígale a Dios, iglesia, lléname de tu presencia. Dígale, lléname de que hagan los cambios en mi vida. Dele gracias. Dele gracias porque hay victoria para usted. Si hay victoria para usted, hay victoria para mí, para la gloria de Dios Padre. Dele gloria, dele alabanza. No deseche la mentira, deseche la mentira. Hermana María, hermana, póngase de rodillas. Dígale a Dios que quiere vivir el evangelio de la salvación. Dígale a Dios que haga esos cambios en usted. Dígale al Señor de señores que ya no quiere vivir como ha vivido. Perdóname, dígale. ¿De dónde Dios no nos ha sacado y qué le estamos dando a Él? Dele gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levanta tus manos. Dando fuerza para seguir adelante y no desmayar. Como suelte de tu mano. Perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados, Padre. Límpianos con la sangre que Cristo derramó. Enséñanos a ser más humildes. María López, pedile perdón a Dios. Pedile perdón a Dios, María López. Dile a Dios que esa decisión sea la correcta. Enamórate primero del Señor. Dale a Dios tu corazón y tu vida, y Dios cuidará de ti y de lo tuyo. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Salúdense entre ustedes. Salúdense hermanos, salúdense hermanos. Salúdense entre ustedes. Díganle.